Hola amigos, estamos en un nuevo programa de Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñandeyarañe. Y antes que nada vamos a pedir al Espíritu Santo que sea Él quien conduzca este programa a través mío, que sea Él quien ponga las palabras en mi boca para que cada palabra llegue a cada uno de nuestros corazones y los transforme. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, que hable lo que tenga que hablar y cómo hacerlo, que calle lo que deba callar y cómo debo callar, y que obre como debo hacerlo para la gloria del Padre, el bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para poder escuchar, memoria para poder retener, capacidad para poder entender, gracia y eficacia para saber transmitir. Ilumíname para empezar, guíame para progresar y perfeccióname al terminar. Que así sea siempre y en ti espero, porque tú eres el amor del Padre, del Hijo y del mío también. Y a ti, Madre Santa, Madre amada, te pedimos que a cada uno de nosotros nos tomes de la mano y nos conduzca a tu Hijo Jesús. Y te decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, y en este programa vamos a hablar de cómo cuidar nuestras palabras, porque a veces no nos damos cuenta, pero con nuestras palabras podemos construir y a veces también podemos destruir. Podemos dejar heridas muy profundas cuando no atendemos lo que decimos o cuando reaccionamos por impulsividad y terminamos muchas veces agrediendo a las personas. Dice el apóstol Santiago en el capítulo 3 de sus cartas, ¿verdad? De que nuestra lengua es tan chiquitita, pero es capaz de incendiar un monte. Y realmente con nuestras palabras podemos dañar mucho. Por eso siempre tenemos que tomar conciencia de que tenemos que rezar, después pensar cómo vamos a decir las cosas y después hablar. Porque a veces, por tanto querer hablar, terminamos o hiriendo o metiéndonos en discusiones o decimos cosas que no son del agrado de Dios. Nosotros podemos pecar de 4 maneras: pensamientos, palabras, obras y omisiones. Y nuestras palabras tienen mucha fuerza. Fíjense que Dios Padre hizo la creación a través de la palabra. Jesús es palabra de Dios, Hijo de Dios que se hace carne y viene y habita entre nosotros. Y Él nos dice en el Evangelio, por tus palabras puedes ser condenado, por tus palabras puede llegar tu condenación, dice, ¿verdad? O por tus palabras será declarado justo. Entonces, qué importante es que tomemos conciencia de cómo tenemos que hablar. Y cuando hablamos, tenemos que decir lo bueno. Hablar en el momento oportuno es tan importante también. Que nuestras palabras tengan valor, porque cuando se habla, como comúnmente se dice, de balde, también la palabra pierde valor. Y nosotros tenemos que aprender a darle valor a aquello que para Dios es importante, porque para Dios las palabras son muy importantes. Entonces, siempre el análisis de lo que decimos,
cuándo lo decimos y cómo lo decimos. A veces podemos decir la misma cosa de una buena manera o de una mala manera. Y entonces tiene mucho que ver también cómo llegar a la otra persona, pero cómo llegar con amor. San Pablo nos decía en sus cartas que todo lo que hagamos sin amor ante los ojos de Dios no sirve. Y dentro de lo que hacemos está lo que decimos, ¿verdad? Entonces tenemos que cuidar que siempre salga de nuestra boca lo bueno. Les hablaba recién de una regla práctica: rezá, pensá y después hablar. Muchas veces hablamos, después pensamos para qué dije eso y después rezamos para arreglar el problema en el cual nos metimos por decir cosas equivocadas o por decir mal o por haber hablado en un momento inoportuno. Entonces tenemos que analizar siempre y es importante vivir en la paz. En la paz y en la tranquilidad estará vuestra fortaleza, nos enseña la palabra de Dios, ¿verdad? Buscar esa paz. Cuando nos enojamos, tenemos que aprender a callarnos, porque cuando estamos enojados podemos decir muchas cosas que si no estamos en esa condición, no diríamos. Entonces es mejor callar. Y cuando callamos, es mejor rezar para que el Señor ponga su paz en nuestros corazones. Tenemos que siempre cultivar palabras buenas, palabras de aliento, palabras agradables. Tampoco vamos a decir palabras que no son ciertas, ¿verdad? Porque muchas veces el ser humano quiere halagar con sus palabras y la palabra de Dios nos enseña que eso está mal. El decir las cosas siempre que sean verdad. Nosotros nunca tenemos que mentir, meternos con la mentira, ni decir mentiras. Por eso en el Salmo 34 nos dice, ¿verdad? Guarda del mal tu lengua, tus labios de palabras mentirosas. Evita el mal y realiza el bien. Entonces cuidado con que muchas veces nos metemos en la crítica, en el juzgamiento, innecesariamente, porque no es eso lo que Dios quiere. Nuestras palabras tienen que ser para hablar bien, para hablar la verdad y para hablar en el momento oportuno. Y o si no, tenemos que aprender a callarnos. Tan importante es aprender a hacer silencio. No hablar porque quiero hablar nada más. No, aprender a hacer silencio para no herir, para no dañar. A veces algo que para nosotros quizás no sería una agresión, para una persona que está pasando por dificultades o que está viviendo momentos difíciles en su vida, quizás al hablarle mal o al decirle alguna cosa podemos estar agrediendo al prójimo. Entonces siempre aprender a hablar bien, siempre cuidar nuestra entonación, siempre atender de no meternos a discutir de balde, porque a veces uno quiere opinar sobre todos los temas y muchas veces no es el momento de hablar. Muchas veces por más que sepas el tema, no tenés que hablar de eso, porque podés quizás contaminarte con el pecado. Y la palabra de Dios nos llama a que nos quedemos siempre en estado de purificación. Por eso tenemos que trabajar nuestro estado de gracia. Y nuestro estado de gracia está muy ligado a nuestras palabras. En el capítulo 15 del Evangelio de San Mateo nos dice que lo que sale por la boca es lo que está en el corazón. Entonces, qué importante analizar nuestras palabras y pedirle al Espíritu Santo que por 24 horas nos muestre qué decimos, para que así conozcamos el estado de cada uno de nuestros corazones. Volvemos enseguida con más tiempo con Dios.
Volvemos con nuestro programa Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñande Yarañe. Estábamos hablando recién de que tenemos que cuidar nuestras palabras. Y antes del corte hablábamos de que en el capítulo 15 del Evangelio de San Mateo nos habla de que lo que sale por la boca es lo que está en el corazón. Por eso el análisis de nuestras palabras, estamos en tiempo de Cuaresma, tiempo de meditación, donde tenemos que tomarnos el tiempo de mirar cómo hablamos y qué decimos. Si nos interesa demasiado el chisme, la conducta ajena, el saber qué hacen o qué dicen los demás, entonces tenemos que analizar por qué estamos así. ¿Por qué querés saber lo que no te va a construir? Porque cuando uno quiere conocer por chisme, por saber la conducta ajena, muchas veces para criticar, para juzgar, y todo eso nos dice la palabra de Dios que no tenemos que hacerlo. Entonces, por eso es tan importante mirar y ver por qué actúo así, por qué hablo así, qué tengo en mi corazón. Porque nuestro corazón tiene que ser un lugar donde Cristo pueda habitar nuestro interior. Y cuando de nosotros salen palabras vanas, exageraciones muchas veces dañando a los demás, cuando de nosotros salen malas palabras, quiere decir que en el corazón hay algo que está mal, hay algo que está sucio. Y eso significa que hay pecado. A veces no nos damos cuenta, pero la palabra de Dios lo que hace es enfocarnos a nosotros mismos, para que nosotros con ese poder de Dios, con esa fuerza que Dios nos da, nos corrijamos. Jesús nos habla, si nos vamos leyendo los evangelios, en varias partes, referente a cómo tiene que ser nuestra conducta. En el capítulo 7 del Evangelio de San Mateo también nos dice, no juzgues y no serás juzgado. ¿Qué usamos para juzgar? La lengua. Porque con la misma medida con la que midas serás medido. ¿Por qué miras la pelusa en el ojo de tu hermano y no ves la viga que tienes en el tuyo? Entonces tenemos que aprender a mirarnos. Ahora, hay algo interesante ahí. Nos explica primero esa pureza que tenemos que tener en nuestras palabras, cómo tenemos que comportarnos, cómo tenemos que alejarnos de todo aquello que nos puede llevar a caer en el pecado, a caer en la crítica, el juzgamiento, el chisme. Voy a aclarar el concepto de chisme. Chisme no es contar que le vi a alguien o que estuve con alguien, no. Chisme es transmitir el pecado ajeno. Cuando me meto a transmitir el pecado ajeno, entonces me estoy contaminando con ese pecado también. ¿Y por qué estoy aclarando esto? Porque cuando muchas veces se habla de los demás, se está diciendo cosas lindas y muchas veces hay confusión pensando de que eso es un chisme. Si es que se está diciendo de que fulanita o menganito estaban juntos en una fiesta, que son una hermosa pareja o que ella estaba muy linda, eso no es un chisme. Un chisme es comentar el pecado ajeno, algo que se está haciendo mal y que las personas no tienen problema en mostrarlo. Entonces ahí sí me contamino. Ahora, volviendo al capítulo 7 del Evangelio de San Mateo, es interesante ver de que Jesús nos dice eso primero y posteriormente nos enseña, pide y se te dará, busca y encontrarás, llama a la puerta y se te abrirá. Porque para que mi oración llegue y nosotros pedimos a Dios las cosas que necesitamos o lo que queremos, ¿verdad?
o las bendiciones que queremos que lleguen a nuestra vida, las pedimos a través de la oración. La oración se hace con las palabras. Entonces, mi fuente tiene que estar saneada. Yo tengo que estar purificada, uno tiene que estar limpio para que esa oración se eleve y llegue a Dios. Y nos dice con tanto amor Jesús, ¿verdad? Que si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre no les dará cosas buenas si ustedes se la piden? Entonces, ¿qué es lo que me está explicando acá Jesús? Que si le voy a pedir, que si voy a buscar, que si voy a clamar a Dios, lo haga en estado de pureza. Muchas veces las personas dicen, pero ¿por qué mi oración no se escucha? Y quizás porque todo el día estés juzgando, criticando, o quizás porque le estás exigiendo a Dios y no pidiendo. Cuando nosotros le pedimos algo a Dios, tenemos que pedirle que se haga su voluntad. Su voluntad es perfecta. ¿Y las respuestas de Dios cuáles son? Sí, enseguida nos concede lo que le pedimos. No, cuando Dios va a esperar, quizás, o nos va a mostrar posteriormente que lo que le estábamos pidiendo nos va a traer males a nuestra vida. La voluntad de Dios es perfecta. Y muchas veces ese no es porque eso que le estábamos pidiendo iba a causar daños posteriores o iba a traer dolor después. Y otra respuesta de Dios es esperar. Esperar que sea en el tiempo de Dios. Nosotros estamos acostumbrados a lo instantáneo y queremos que Dios también entre dentro de nuestras costumbres. Sin embargo, Dios no actúa así. Dios nos da todo lo que necesitamos, pero en su tiempo. Y nosotros tenemos que aprender a esperar en Dios, sabiendo de que en ese momento que esperamos, en ese tiempo que esperamos, Dios va a ir sanando en un proceso de crecimiento espiritual muchas cosas que ni siquiera nos damos cuenta. Porque a veces te va a sanar de la impaciencia, porque querés rápido, rápido. Y Dios te dice, tenés que tener paciencia. La paz de Dios con la ciencia de Dios, que es la sabiduría de Dios. Muchas veces no es el momento en que me conceda lo que le pedí, porque eso me va a causar daño todavía, pero más adelante no. Entonces, aprender a entender esas respuestas de Dios, pero saber de que nuestra fuente tiene que estar saneada, de que nosotros tenemos que estar purificados para que nuestra oración llegue. El Señor nos quiere regalar muchas bendiciones todos los días, pero también nosotros tenemos que obedecer a Dios. A veces no somos dóciles a la palabra de Dios. A veces hay cosas que nosotros más queremos hacer y Dios nos dice no, no hagas eso, porque te vas a apartar de mí. Vivimos en un momento de la historia de la humanidad donde hay muchos males. Hoy no es tiempo de estar apartado de Dios. Muy por el contrario, hoy tenemos que estar buscando a Dios, obedeciendo a Dios para permanecer bajo sus alas protectoras, porque solo ahí estamos seguros. Volvemos enseguida con más tiempo con Dios. Volvemos con nuestro programa Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñandeyara Ñe'e. Estábamos hablando de cuidar nuestras palabras. Una de las maneras en las cuales fácilmente nos terminamos apartando de Dios porque hablamos de más o decimos lo que no es correcto es cuando nos metemos en discusiones de palabras. Y dice en la Sagrada Escritura, específicamente en 2 de Timoteo 2,
versículo 14 en adelante, recuérdales estas cosas y diles insistentemente en nombre de Dios que dejen las discusiones de palabra, que no son de ningún provecho, sino que perjudican a quienes las escuchan. Trata de estar siempre a disposición de Dios como servidor irreprensible, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, pues buen distribuidor de la palabra de verdad. No te metas en conversaciones inútiles y extrañas a la fe. Esa gente hace progresar más que todo la impiedad y sus palabras se propagan como la gangrena. Fíjense, es tan interesante lo que dicen estos 3 versículos, ¿verdad? De la palabra de Dios, porque acá nos dice que no solamente cuando uno se mete en discusiones de palabra, uno pasa mal o uno se mete donde no tiene que estar, sino le hace pasar mal al prójimo que está escuchando también. Y realmente es así. Muchas veces no es uno el que esté diciendo palabras malas, no es uno el que esté escuchando discusiones, no es uno el que esté metido en las discusiones, sino uno está simplemente escuchando. Y uno se siente mal cuando hay peleas, agresiones, discusiones, y no estás hablando. Pero esa contaminación de esa discusión, de esas palabras, te están afectando. Por eso acá San Pablo tan claramente, ¿verdad?, habla de que perjudica también a quienes las escuchan. Y ni qué hablar cuando se discute sobre la fe. A veces le queremos exigir a las personas que piensen como nosotros o imponer nuestro pensamiento. Sin embargo, fíjense, Dios respeta nuestra libertad. Jesús claramente nos dice, yo vine a invitar a los pecadores a que se conviertan. Es una invitación y entonces no podemos exigir. ¿Qué podemos hacer para que las personas le conozcan a Dios, se acerquen a Dios? Rezar por esas personas y rezar con mucho amor. Porque cuando querés imponer, cuando querés exigir, cuando querés obligar, vas a obtener el resultado contrario. La persona va a correr. Por eso dice, trata de estar siempre a disposición de Dios como servidor irreprensible, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, buen distribuidor de la palabra de verdad. Y eso implica tener el conocimiento de la palabra de Dios. Porque nosotros cuando conocemos la palabra de Dios y nos piden un consejo, sabemos exactamente en qué parte de la Biblia Jesús habla al respecto, o Dios Padre habla al respecto, o el Espíritu Santo a través de San Pablo, o de Santiago, o de Pedro, hablan al respecto. Entonces es importante ese conocimiento que te da la luz, que es Jesús, para poder saber cómo tengo que aconsejar, cómo tengo que hablar. Y si nosotros nos pasamos peleando y discutiendo todo el día, ¿quién va a venir a pedirte consejo? ¿Y cómo le vas a hablar de Dios cuando hablar de Dios implica transmitir paz? Hablar de paz y no estar discutiendo. Por eso nos habla acá que uno tiene que ser un servidor, estar al servicio de Dios, irreprensible, es decir, que no nos estén, ¿verdad?, diciendo, vos que me vas a venir a decir que vos estabas diciendo recién cosas horribles, agrediendo con palabras, vos que estabas diciendo malas palabras, vos que estabas peleándote con todo lo que pasaban por enfrente tuyo. Entonces, el servidor de Dios no actúa así. Por otro lado, dice que no tengamos nada de qué avergonzarnos. Tan claramente nos habla al respecto Jesús en el capítulo 3 del Evangelio de San Juan, que el que anda en la luz no tiene nada que ocultar. El que oculta las cosas
es aquel que está en el pecado, en las tinieblas. Nosotros tenemos que aprender a andar siempre en la luz de Cristo, sin miedos, sin nada que avergonzarnos, porque sabemos que hacemos lo correcto. Y eso correcto lo sabemos que hacemos porque conocemos la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios tiene esos pasos, ¿verdad? Conocimiento, aceptación y práctica. Conozco la palabra de Dios para que me conozca yo después y ver qué cosas tengo que cambiar y sacar de mi vida y qué estoy haciendo bien. Acepto que esta es la única verdad. La palabra de Dios nos trae la verdad absoluta y después lo llevo a la práctica. Nosotros tenemos que ser distribuidores, dice acá, de la palabra de la verdad. ¿Cómo se transmite la palabra de Dios? A través de la palabra. ¿Y cómo hacemos para transmitir? Primero tenemos que conocer. Nadie puede hablar de lo que no conoce. Conste que muchas veces se habla cuando uno cae en chisme, en juzgamiento, de lo que no se conoce, pero ese no es un servidor de Dios. Un servidor de Dios conoce la palabra de Dios, acepta la palabra de Dios y después la transmite. Y acá nos habla de esa conducta que tenemos que tener como hijos de Dios. No es solo conocer, es vivir. La palabra de Dios hay que vivirla. Y eso tiene que ser todos los días de nuestra vida. La palabra de Dios tiene que ser nuestra vida, no parte de nuestra vida, porque puede ser que de repente seas bueno y de repente estés actuando como el mundo, como cualquiera que no le conoce a Dios. No, la palabra de Dios te llama a que le conozcas al Señor, pero porque querés que Jesús sea tu maestro de vida y porque querés vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso, aquel que distribuye la palabra de Dios, aquel que habla de Dios, aquel que transmite la palabra de Dios, tiene que cuidar más que nunca su estado de gracia, su purificación interior, sabiendo de que lo que sale por la boca sale del corazón, ¿verdad? Entonces, nuestros corazones tienen que estar limpios, puros. Y eso nos pide el Señor, que nosotros hagamos el esfuerzo de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, poniendo en práctica todo lo que vamos aprendiendo en su palabra y transmitiendo en nuestra vida con coherencia todo aquello que conocemos de Dios. Volvemos enseguida con más tiempo con Dios. Volvemos con nuestro programa Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñan de Yarañé. Estábamos hablando de cuidar nuestras palabras, ¿verdad? Y estábamos leyendo una partecita de 2 de Timoteo 2, donde nos habla de no meternos en discusiones inútiles, de ser buenos servidores del Señor. ¿Por qué? Porque si no, dice, cuando uno se mete en discusiones o en conversaciones inútiles y extrañas a la fe, ¿qué es lo que se hace? Se hace progresar en la impiedad. Y las palabras, dice, se propagan como gangrena. Así mismo es. Enseguida dice, ¿viste lo que dijo fulanito? ¿Viste lo que dijo menganita? Lo bueno no se acuerdan, pero lo malo se acuerdan. Entonces, qué importante es, si queremos realmente que nuestra oración se eleve, que nuestras palabras lleguen a Dios, que nos mantengamos en esa fidelidad a Dios, que cuidemos nuestras palabras, que atendamos lo que decimos para no herir, para no dañar. Y les digo más, hoy no es solamente la palabra, sino lo que escribís, porque muchas personas se comunican, sobre todo la juventud, a través de mensajes de texto, ¿verdad? Y eso que escribiste en el WhatsApp, eso que puede dañar, cuidado, porque quizás no estés hablando, pero es algo que sale de tu corazón. Y
Cuando tengas algo en contra de alguien, ve y habla con esa persona a solas. Eso nos enseña el Evangelio. Entonces, cuando vayamos a hablar con alguien, que lo hagamos con amor, que no agredamos, sino que podemos no estar de acuerdo en algún tema, pero hablar en la paz y en la tranquilidad, buscando siempre la presencia de Dios entre cada uno de nosotros y las personas con quienes nos tenemos que encontrar, porque a eso nos pide, a eso nos llama. Cuando uno no hace eso, se termina hundiendo. Y el Señor nos quiere cerca, el Señor nos quiere con Él, el Señor nos quiere proteger. Por eso nos dice que nos alejemos de la maldad, que nos alejemos de todo aquello que nos puede causar daño. Y si hay cosas que pasan por tu mente y que están en tu corazón y querés decir quizás con agresión o con violencia, acordate que eso no vas a querer que se te haga a vos. Actúa con los demás como querés que se haga contigo. Por eso el hablar con amor, el cuidar nuestras palabras es tan importante. Aprender a respetar a los demás y hablar a los demás como quisiéramos que se haga con nosotros. Ahora me pueden decir, bueno, pero él me gritó o ella me agredió, y enseñarle vos con tu conducta cómo se tiene que tratar a las personas. Y alejate después de aquel que te quiera causar daño. Pero busca mantener tu paz. Busca la paz y ponte a perseguirlo. Eso nos enseña el Salmo 34. Bueno, Señor, te damos gracias. Gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por la familia, gracias por la paz. Tú dijiste, mi Dios, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Que actuemos siempre, Señor, como verdaderos hijos tuyos. Que cuidemos nuestras palabras, recordando que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Que nos alimentemos espiritualmente de tu palabra todos los días y que vivamos con un corazón purificado, para que así nuestras oraciones lleguen a ti y puedas tú respondernos siempre con amor. Bendícenos, mi Dios, bendice a nuestras familias y bendice a todas y cada una de las personas que están en nuestros corazones y en nuestras oraciones. Llénanos de tu paz. Y a donde nos vayamos, que actuemos siempre como verdaderos hijos tuyos, demostrando nuestro comportamiento que tú habitas en cada uno de nuestros corazones. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga a todos y nos vemos en el próximo programa de Tiempo con Dios.